Les da la más cordial bienvenida al tercer panel, Experiencias Internacionales del Foro Internacional sobre Presupuesto Base Cero. En el presidium nos acompañan la diputada Cecilia González Gómez, presidenta del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada. El maestro Héctor Rafael Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. El doctor César Velázquez Guadarrama, coordinador de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana. Y el maestro Pedro Ángel Contreras, director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La moderadora de este panel será la diputada Cecilia González Gómez. Estoy segura que con la suma de sus aportaciones, tanto en los paneles que hemos presenciado, magníficos por cierto, como las que se están dando en estos pasillos, lograremos fortalecer las ideas que podrán encaminar de forma exitosa este novedoso mecanismo presupuestal que el presidente Enrique Peña Nieto busca aplicar en la elaboración e integración del próximo proyecto de presupuesto federal, y del cual, como lo indicó de forma muy atinada el subsecretario Fernando Galindo Favela, esta Cámara de Diputados recibirá el próximo 1 de abril los precriterios generales de la política económica que habremos de analizar a profundidad. Como bien se comentaba al inicio de este foro, el objetivo de la presupuestación base cero que se pretende implementar será, entre otros, el impulsar el desarrollo económico del país por medio de un mecanismo de optimización presupuestal que realmente ayude a generar mejoras en los flujos de los recursos públicos y gastar e invertir y hacerlo bien y mejor. Maestro Héctor Rafael Pérez Partida es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara, por sus siglas UDG. Actualmente se desempeña como secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, dependencia en la que ocupaba el cargo de subsecretario de Finanzas desde el 1 de marzo del 2013. La siguiente, ¿tiene algo? ¿Me ayudan? Ok. Lo primero que hay que entender es que el plan de desarrollo y las políticas públicas se tienen que instrumentar por medio de programas. Ya vimos que el gobierno federal tiene un gran número de programas, algunos justificados, otros no. Como ustedes saben, un programa es un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí, que implica ejercer recursos públicos para el logro de un objetivo bien establecido. Los programas se justifican en la medida en que generen resultados y efectos favorables para una población que está enfrentando un problema o está demandando una necesidad insatisfecha. Los recursos materiales, humanos y financieros que utilizan las dependencias ejecutoras de dichos programas deben usarse de manera eficaz y eficiente. Para enfrentar el problema que presenta la disminución de los ingresos fiscales de los 3 niveles de gobierno, porque al impactarle al gobierno federal, en automático impacta a los estados y también a los municipios, es indispensable que los gobiernos realicemos un esfuerzo sistemático y organizado para bajar sus gastos operativos, para suprimir, reorientar o fusionar programas de gobierno que no están alcanzando los resultados esperados, para reorientar los recursos a programas prioritarios que sí están logrando el objetivo para el que fueron planteados y realizar una reingeniería administrativa para suprimir áreas duplicadas o que ya no tienen razón de ser. ¿Cómo lograrlo? Se ha puesto sobre la mesa la discusión de utilizando la metodología del presupuesto base cero.
Si con el presupuesto base cero vamos a lograr todo esto que acabamos de mencionar, ¿no? Para lograr una mayor eficiencia del gasto. Cosa que ahorita vamos a ver, yo tengo mis serias dudas, ¿no? Como ustedes saben, el presupuesto base cero se originó en el sector privado, y en el sector privado sí se ha aplicado con éxito. Varias empresas transnacionales sí han logrado bajar sus gastos administrativos e incrementar sus utilidades utilizando el presupuesto base cero. A nivel de gobierno se puso de moda a finales de la década de los 60. Se empezó con la aplicación que hizo Carter en el estado de Georgia, que no dio los resultados que se esperaban, o sea, no fue un programa exitoso, ni se aplicó a nivel de todo el gobierno del estado de Georgia. Posteriormente, Carter, al llegar a la presidencia, en el 79, vuelve a intentar utilizar el presupuesto base cero en Estados Unidos, ya a nivel del gobierno federal, pero no lo logra, no obtiene los resultados esperados y termina por dejarlo de lado. En México, desde el 79, se utilizó parcialmente el sistema de presupuesto base cero en un intento que hizo la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ya desaparecida. No lo hizo de forma completa, solo lo utilizaron en algunos programas, que esos programas los transformaron en paquetes de decisión. A continuación, me voy a permitir informarles que el siguiente ponente, el licenciado José Oliver Ambía López, nos informó que tuvo un contratiempo, él no se va a presentar, y pasaríamos con la presentación del doctor César Velázquez Guadarrama. Él es maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Sus áreas de especialidad son Economía del sector público y Economía y Política. Se desempeña como profesor e investigador del Departamento de Economía en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y actualmente es el coordinador de la maestría en Políticas Públicas de ese centro educativo. Además, ha realizado diversos trabajos de evaluación de programas sociales para el Coneval y otras dependencias públicas, y participa frecuentemente en proyectos académicos y de consultoría con organismos internacionales y gubernamentales. Ha impartido cursos en el Colegio de México. Esta es una parte de su trayectoria. Bienvenido, doctor César. Al final lo que decidí fue presentar la experiencia de las ciudades o los gobiernos nacionales de Estados Unidos y Canadá. Entonces lo que les voy a presentar básicamente es resultados de ciudades, municipios, algunos gobiernos especiales como los que estén en Estados Unidos, con base en literatura académica, ¿no? Esto les voy a presentar en estos momentos. Me comentaron que después va a haber una ronda de preguntas y respuestas donde quizá pueda ampliar otro tipo de comentarios. Una vez dicho lo anterior, vamos a empezar. Entonces, lo primero que quisiera señalar es que, como ya se ha mencionado aquí, el presupuesto base cero empezó en los 70, tuvo mucho auge, al menos a nivel internacional, por el hecho de que el gobierno de Jimmy Carter lo quería implementar en el gobierno federal. Pero sí quisiera decirles que no fue una experiencia generalizada en las ciudades de Estados Unidos y Canadá. Una primera encuesta a ciudades de los Estados Unidos nos dice que a finales de los 70 solo el 17% de las ciudades tienen un presupuesto en base cero, ¿no? A finales de la década pasada, este porcentaje más o menos es del 20% y aumentó muchísimo después de la crisis fiscal de 2008-2009. Esto nos quiere decir, digamos, que el presupuesto base cero es visto ante muchos gobiernos como una manera de recortar el presupuesto. Con base a estas encuestas que se han realizado en estudios académicos, pudiéramos decir que el presupuesto base cero es mucho más utilizado en ciudades pequeñas y donde hay un cabildo fuerte, ¿no? Quizá voy a comentar algo más al respecto sobre esta situación. Algo bien interesante es que la principal ventaja teórica que dice tener el presupuesto base cero es que no es un presupuesto inercial, ¿no?
Aquí lo que les quiero decir es que no necesariamente, al menos de la experiencia de las ciudades norteamericanas y de Canadá, no necesariamente esto es cierto, ¿no? Como ejemplo puedo mostrarles, aquí tenemos evidencia de que en el estado de Georgia, ¿no? Estado donde se hizo muy famoso el presupuesto base cero, ¿no? La correlación, es decir, entre el gasto de 1973 y 1968 de los diferentes departamentos o áreas del gobierno fue casi uno, ¿no? Es decir, a pesar de la implementación del presupuesto base cero, al menos en los números, ¿no? No quiero decir esto que no hubo cambios en el presupuesto de Georgia, no lo sé, ¿no? Y es bien posible que a pesar de que, al menos en los números, sí se vea un presupuesto incremental, al interior pudo haber muchísimos cambios, ¿no? Pero de una manera general podemos decir que no necesariamente el presupuesto base cero quiere decir que el presupuesto del año que se aplique este presupuesto va a ser bien distinto al pasado, ¿no? ¿Y por qué razón es esta? Bueno, de entrada, porque como ya se ha mencionado aquí, como se acaba de mencionar hace algunos momentos, como seguramente se mencionó a lo largo de este día, el presupuesto base cero requiere de mucha información para hacer los paquetes de decisión, ¿no? Gracias, y estas han sido las palabras de nuestro ponente, que nos deja yo creo que más preguntas y más temas de conversación. Y recalcaría algo que me llamó mucho la atención compartirlo con ustedes, que la base de la pirámide de los diferentes segmentos de gobierno son los municipios. Y en las experiencias internacionales mencionó algo que donde se ha implementado el presupuesto base cero han sido en cabildos fuertes, cabildos unidos y cabildos con objetivos realmente identificados. El paquete de toma de decisiones, yo creo que tomar decisiones cuando hay que hacer cambios fuertes, pues requieren de mucha disciplina, de mucha investigación, de mucha decisión y sobre todo el tema de evaluación del impacto que estos pueden tener, y que me llama la atención que es tan poquito los que se tienen considerados y publicados por las instancias que se refieren a ello. Creo que ha sido muy claro en la intervención de el qué, el cómo, qué objetivo se quiere y la eficiencia. Pero más que todo yo también resaltaría algo que los mexicanos y quienes nos están viendo y escuchando tendrán muchas inquietudes. Pero una de ellas puede ser administrar, que es una de las actividades del gobierno, llámese federal, estatal o municipal. Administrar en la abundancia es relativamente fácil. Administrar en el entorno que se va presentando, tan cambiante como es el de este tiempo que nos tocó vivir, no es tan sencillo. Pregunta a nuestros dos panelistas sobre este tema. ¿Por qué creen ustedes que esta implementación del presupuesto base cero fue relativamente exitosa en la iniciativa privada y en el gobierno de Estados Unidos, exactamente como comentaron en Georgia, pero no así en el gobierno federal estadounidense en la década de los 70s y 80s? Maestro Héctor, me gustaría empezar. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, lo que sucede es que en el sector privado, normalmente una empresa lo que busca es ser sustentable, es decir, obtener una utilidad que le permita crecer. Entonces, cuando los directivos se están dando cuenta que está resultando costosa la operación de la empresa y sus utilidades están disminuyendo o están perdiendo, es cuando instrumentan este tipo de técnicas. La empresa sí tiene la información, a diferencia de los gobiernos. O sea, una empresa privada tiene que estar presentando sus declaraciones fiscales en determinadas fechas, tiene que llevar una contabilidad al día, tiene que ir monitoreando cuáles son sus costos fijos, cuáles son sus costos variables, cómo puede bajar los costos fijos, que es donde entra el presupuesto base cero. Doctor César Velázquez. Bueno, coincido con el secretario, creo que la principal diferencia entre la iniciativa privada y el gobierno es la información. En la iniciativa privada hay mucha mayor información, es mucho más fácil realizar los paquetes de decisión, y también creo que si bien existe también política en las empresas privadas, esta se da de una manera distinta, lo cual permite que se tomen mejores decisiones sin afectar intereses personales.
Y con relación al gobierno de Georgia y quizá al gobierno federal de Estados Unidos, creo que es bien importante la cantidad de paquetes de decisión que se tengan que evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, como lo mencioné en la presentación, pareciera ser, no es un estudio riguroso ni mucho menos, que el presupuesto base cero se utiliza más en ciudades pequeñas y quizá la razón tiene que ver con que los paquetes de decisión a evaluar son mucho menores, ¿no? Entonces, en un gobierno federal, no sé, tendrán que evaluar cientos y cientos y cientos de paquetes de decisión, quizás sea mucho más difícil su implementación. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.